¿Qué es la hipertensión arterial? No es nada más que el aumento de la presión de la sangre en las arterias. O sea, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, digamos que si hiciéramos como que nuestras venas, nuestras arterias, perdón, fueran una manguera, o sea, básicamente le estamos metiendo más presión de agua a la manguera de lo que soporta normalmente, ¿va? Y la hipertensión arterial es en términos generales, se denomina como la enfermedad silenciosa, ¿va? ¿Por qué? Porque puede pasar años, inclusive muchos más años que un tema de diabetes, y nunca nos vamos a enterar que la tuvimos hasta que una de dos, o pasa una secuela, una complicación grave, o en algún estudio de la nada me tomaron la presión y, oh sorpresa, salió, ¿va? O sea, son de un diagnóstico de oportunidad, digámoslo así. Si te haces el estudio, sale, si no, no. Por eso se llama la enfermedad silenciosa. ¿Ah? Ok. Antes de empezar y pasar a todo el tema de hipertensión, vamos a definir un par de cosas. ¿Qué significa la presión arterial? Es lo que les decía un poquito con el ejemplo de la manguera. Es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias cuando el corazón la bombea. O sea, en otras palabras, el corazón es una bombita que va a estar como si fuera un resorte, digámoslo así. Aprieta y suelta, ¿vale? Cuando aprieta, digamos que genera cierta presión que expulsa la sangre o manda la sangre a las arterias, que son las mangueras, ¿vale? Si la mandan con mucha fuerza, obviamente es cuando la presión sube y lo sienten las mangueras, ¿vale? Si la manda con una fuerza normal, pues es nuestra presión normal, y si falta un poquito de presión, pues es cuando decimos que trae la presión baja, ¿ok? ¿Cuándo se va a considerar una hipertensión o una presión arterial alta? Normalmente, ya un tema general, población mexicana es arriba de 140/90, ¿vale? Esta es como la media estándar de todos. Pero, ¿qué pasa aquí? Hay muchas personas que ya actualmente viven con una presión arterial, eh, su normalidad es baja, ¿vale? Vamos a dar un poquito aquí de números. Si pueden anotarlos, si quieren, si no, ahorita los repetimos. Una presión arterial normal se define entre de 120/80, igual, población mexicana promedio, ¿vale? La media de todos los mexicanos o latinoamericanos, más o menos, 120/80, ¿va? Pero en los últimos cambios generacionales se ha tenido que, hay población que su presión normal es de 110/70, 110/80, ¿vale? O sea, ya bajó un poquito y esa ya es la media. Y por eso no nos podemos ir a que 140/90 es para todos. ¿Por qué? Porque si su normal ya bajó, en este caso 10 milímetros, mmHg son milímetros de mercurio, que es con lo que se mide, ¿vale? Si ya bajó 10, obviamente, su hipertensión arterial también va a bajar esos 10. O sea, ya no es 140/90, perdón, ya va a ser 130/90. Y de ahí le vamos a la baja, ¿vale? Realmente la alta no va a pasar porque ya arriba de 120/80, sí o sí se va a considerar una hipertensión, aunque sea tu normalidad, ¿vale? Puede ser que ya sea un tema específico de ese paciente, que ya son temas un poquito más a profundidad. Pero quedémonos ahí de 120/80 para abajo, todavía hay opciones de que sea una normalidad para esa persona. De 120/80 para arriba, ya no hay forma de que sea normal, ya hay algo que hay que averiguar ahí, ¿vale? Y por eso 140/90 es como la media. Algo sí les quiero aclarar y que tengan muy, muy, muy presente, tanto para ustedes como para sus familias, ¿vale? Este valorcito de aquí, el 90, es el que muchas veces más le tomamos importancia. ¿Por qué? Porque es el que nos puede generar o evidenciar de manera rápida un tema que requieres acudir a un tema de urgencias o de emergencias, ¿vale? Si ese valor llega a 100, independientemente del valor de la izquierda, inclusive hay veces que hay 120, pero sobre 100, por más que esté en 120, ese sí nos indica que sí o sí tienes que acudir a valoración, ¿vale? Eh, la valoración médica, la más cercana que haya. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar esa presión en ese valor, sí o sí. Normalmente es con medicamentos tomados, no se me asusten, no va a haber inyecciones o ningún tratamiento invasivo,
Son una pastillita, pero nos tienen que ayudar a bajarla porque nos puede provocar secuelas o complicaciones mayores, ¿vale? Quiero que se queden con ese datito ahorita, que arriba de 140-90 ya tenemos que acudir a una revisión, no de urgencia, o sea, simplemente poner acción en esa prevención. Pero si el segundo valor o el de la derecha o el número de abajo, o como lo quieran ver, es 100, ese sí tenemos que acudir a revisión médica en el momento, ¿vale? Y más si a una persona que ya es diagnosticada como hipertensa, ¿vale? Aún más tiene que ir. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí tiene algún tema que no está regulando bien, aún sabiendo que ya es hipertenso y aún tomando medicamentos. ¿Va? Eh, Aquí, chicas, ¿alguna pregunta o duda de los temas de cuándo saber si soy hipertenso, tengo la presión alta o algo? ¿No? Perfecto. Vale, todo quedó claro. Entonces vamos a seguir. Ok, ¿cuáles son nuestros síntomas que nos provoca la hipertensión arterial, la presión arterial alta? ¿Vale? ¿Qué es dolor de cabeza, mareos, zumbidos en los oídos, visión borrosa y dolor de pecho? ¿Vale? Estos 5 síntomas, si ustedes los ven así como tal, los hemos tenido todos en algún momento de la vida, juntos, separados, dos, tres por lo menos, y que no pensamos en que sea, traigo la presión alta. Hay quienes sí, hay quienes no. Lo que la mayoría piensa es, me desvelé, no dormí bien, es el estrés, o hice mucho esfuerzo, mucho ejercicio, demás, y por eso me siento mal, ¿vale? Y es por eso que les comentaba que es la enfermedad silenciosa, porque los síntomas que primero aparecen se los podemos achacar a cualquier otra cosa y lo último que pensamos es que la presión se me subió, ¿vale? A menos que tengan algún antecedente familiar, que ya tengan un poquito más de esa idea, la gran mayoría de las personas no lo achacan a eso. Dolor de cabeza, es que no tomé mucha agua, es que no dormí bien. Mareos, es que venía en el celular en el camino o hice un movimiento muy rápido. Zumbidos en los oídos, traía los audífonos y traía la música muy alta. Visión borrosa, igual, no dormí bien o algo me cayó en el ojo, el típico una basurita o demás, ¿va? Y dolor en el pecho, caminé mucho, la contaminación, inclusive hay quienes dicen que, es que es mi gastritis, ¿va? Y así pasamos años y años hasta que en algún momento se juntan 3, 4 o los 5. Ahí entonces sí ya no tenemos algún punto a qué achacárselo y decimos, no, a esto ya no está bien y entonces acudimos, ¿vale? Pero para esto ya pasaron años, inclusive ya podemos tener algún tema de secuelas, ¿va? Aquí lo importante es aclararles el tema de los zumbidos, ¿va? El tema de los zumbidos en el oído no se va a escuchar como el típico zumbido de un celular o demás, ¿vale? Se escucha como si fuera, em, mm, ¿cómo les diré? ¿Cómo les diré? Como cuando se iba la señal en las teles de antena, que ven que se escuchaba un ruido como agudo, subía un poquito y bajaba y otra vez un sonido como agudo, así se escucha el sonido en los oídos por el tema de presión alta, ¿vale? No se va a escuchar el típico vibración como grave, es más un ruido como agudo, es el que se escucha. Ok, chicas, ¿alguien ha escuchado esto en algún momento? Hace un sonido como muy, muy agudo hacia a lo lejos. ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca les ha pasado ni cuando y hacen mucho ejercicio, mucho esfuerzo, cargan algo muy pesado o demás? ¿No? Perfectísimo. Qué bueno que no les ha pasado. Es un sonido bastante perturbador. Pero a lo que iba, justamente este tipo de sonidos también se puede escuchar cuando hacemos mucho esfuerzo y no necesariamente es un tema de hipertensión que va a requerir medicamentos, ¿vale? Pero sí necesitamos acudir a revisión para saber si es algo que fue pasajero, digámoslo así, y no va a volver a pasar, o si necesitamos hacer un estudio más a fondo.
Ok, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo para generar o desencadenar un tema de presión arterial alta? El consumo excesivo en sal y no necesariamente sal, la blanquita de cocina y demás, todo lo que incluya un tema de sodio, soyas, obviamente la sal, condimentos, alimentos que, digamos, que en la preparación tengan mucha sal, ¿vale? Regresamos al tema de obesidad. Un tema de estrés también nos puede provocar la hipertensión arterial, la falta de ejercicio. Y aquí entran dos factores que pudiéramos verlos como externos, pero son de los que más influyen en este tema de hipertensión, que es el tema del tabaquismo y el alcohol, ¿vale? Aunque sean en cantidades pocas, aunque sea un tema esporádico y demás, sobre todo el tabaquismo sí va a provocar un problema de hipertensión arterial por todas las sustancias que contiene el cigarro. Y el alcohol depende mucho, es así, de la cantidad, de la frecuencia, inclusive el tipo de alcohol que consumimos y demás, porque no es lo mismo los destilados a una cerveza en el caso de la hipertensión, ¿va? Y aquí se suman todos los demás factores genéticos, hereditarios y todo lo que ya nos han comentado alguna vez del tema de hipertensión. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no le hago caso a mis síntomas, a los factores de riesgo, a todo esto? Pues vamos a llegar a complicaciones, que es lo que le digo que muchas veces el diagnóstico de hipertensión se hace hasta estos puntos. ¿Por qué? Porque ya la persona sufrió un dolor de pecho que se terminó siendo un infarto, un tema de un derrame cerebral, eh, llegan con daño ya en riñones y daño en problemas en el corazón, ¿vale? Para el tema de hipertensión, es más frecuente que lleguen con problemas en el corazón, el típico que les comentaba, que me dijeron que tengo el corazón grande, que se está agrandando mi corazón y demás, y los temas de infarto y derrames cerebrales. ¿Por qué? Porque, como les comenté, lo que pasa es que hay más presión hacia las mangueritas, que son nuestras arterias, y obviamente estas tienen cierta fuerza de resistencia. Si en algún punto la presión es muchísimo más de lo que soportan, se rompen, ¿vale? O sea, literal es como si a un globo le pusiéramos muchísimo aire y ¿qué va a pasar? Truena. Es lo que pasa. Eso pasa con los temas de un derrame cerebral, que estas son las pequeñas bacterias que tenemos en el cerebro, no aguantan tanto y truenan, ¿vale? Y el tema de infarto, pues depende del tipo de infarto que sea y demás, pero puede ser un tema similar, ¿va? Que es principalmente donde nos damos cuenta de hipertensiones de años. ¿Qué necesitamos para nuestra prevención y control adecuado para prevenir estas complicaciones o llegar a estos síntomas? Obviamente una reducción del consumo de sal, tanto pura como alimentos, como preparados, inclusive ahora ya en bebidas y demás, ¿vale? Hacer ejercicio regularmente. Aquí para el tema de hipertensión se recomienda más el tema cardiovascular, digámoslo así, todo lo que conocemos nosotros como correr, elípticas, caminar, em, saltar la cuerda, andar en bicicleta, que un tema más de fuerza, de levantar cosas, pero la combinación de los dos es perfecta, ¿vale? Obviamente un poquito aunado, mantener un peso saludable, evitar el consumo de tabaco y de alcohol y el control médico frecuente, ¿vale? En esta volvemos al mismo tema. Una vez al año con los controles de revisión es más que suficiente, salvo haya algún factor personal de riesgo, que pueden ser los familiares, mamá, papá, hermanos con algún diagnóstico de hipertensión, que presentaran alguno de los síntomas que ya platicamos o alguna situación extra que pudiera generar que los controles sean cada 6 meses, cada 3 meses o demás. Aquí un punto importante es la hipertensión. La hipertensión puede controlarse con hábitos saludables, tratamiento médico y esto nos va a evitar complicaciones graves, ¿vale? Aquí lo importante es retardar lo más posible llegar a un tratamiento médico como tal con medicamentos, con pastillas, ¿vale? Entre hábitos saludables de alimentación y de ejercicio y obviamente de sueño por el tema del estrés, podemos controlar perfectamente bien el tema de la presión y evitar llegar a todas estas complicaciones, a estas secuelas, a todos estos escenarios que no queremos que nos pasen, ¿no?